Lo importante que que esta última parte, valga la redundancia, es bastante sencilla, ¿ya? Y bastante corta, al menos la parte del sistema financiero que nos falta. Ya, acá hay solamente dos cosas que aprender. Primero, que los que tienen excedente económico, ¿no? Los agentes económicos excedentarios son aquellos, anota por favor, que tienen más ingresos que egresos. Los que tienen más ingresos que egresos se llaman excedentarios, ya, excedentarios. Repito, los que tienen más ingresos que egresos. Segundo, los que tienen menos ingresos que egresos, es decir, tienen más egresos, más salidas de dinero que lo que ganan, esos se llaman deficitarios. Repito, los que tienen menos ingresos que egresos. En otras palabras, más egresos que ingresos. En otras palabras, más salidas que entradas de dinero. ¿Ya? Esos son llamados agentes económicos deficitarios. ¿Ya? Entonces, en el sistema económico, los que demandan liquidez, ¿no? O dinero son los deficitarios, claro, porque tienen más egresos que ingresos. Es decir, sale más dinero que lo que entra. Entonces, estas personas demandan liquidez, es decir, demandan dinero. Y los agentes económicos, que son los que tienen más ingresos que egresos, es decir, los excedentarios, tienen la posibilidad de ofertar liquidez, ofertar dinero. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado izquierdo para ustedes los agentes económicos deficitarios y en la parte derecha los agentes económicos excedentarios. Hay un sistema financiero entre ambos. Hay un sistema que permite que estos se relacionen, ¿ya? ¿Ya? Y a este sistema financiero intermediario. ¿Por qué intermediario? Porque hace esa función, pues, de intermediario entre el excedentario y el deficitario, ¿ya? ¿Quiénes son? Son conjunto de instituciones, bancos, empresas que canalizan sus recursos financieros y agentes económicos con superávit, los de la derecha, hacia hacia los deficitarios, ¿ya? Ahora, los intermediarios financieros o el sistema financiero intermediario es de dos tipos, el directo y el indirecto, pero eso lo vemos luego, ¿ya? Entonces, os voy a repetir, los agentes económicos deficitarios son aquellos que tienen más egresos que ingresos. En cambio, los excedentarios son los que ganan más que lo que gastan. Entonces, como ganan más, tienen la posibilidad de tener excedente. ¿Ya? La relación entre excedentario y deficitario la soluciona un sistema financiero. Y el sistema financiero, donde están los bancos, por ejemplo, un conjunto de instituciones de este tipo que canalizan los recursos financieros de los agentes económicos con superávit o excedentarios, ¿no? Hacia los agentes económicos deficitarios, ¿ya? Y esta intermediación es de dos tipos, directa e indirecta. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor? ¿Algo que no haya quedado claro? Profesor, disculpe, ¿y el Sí. intermediario financiero qué hace? ¿Simplemente se regula? ¿O ¿Solamente es el qué? qué hace el intermediario financiero? El intermediario financiero, ¿no? Es aquel que obviamente canaliza, acá dice, canaliza los recursos financieros, principalmente capitales
¿no? Que tienen los excedentarios hacia los que tienen déficit. Canaliza dinero, no dinero principalmente. Acá le llamamos recursos financieros, ¿no? Pero lo que en la práctica es dinero, lo que le sobra a los sedentarios, a lo que le falta a los deficitarios. No sé si respondí tu pregunta. Ok, profesor, muchas gracias. De nada, muy bien. ¿Alguna otra consulta más, por favor? Ya, muy bien. Si no hay más consultas, seguimos. Hay dos tipos de intermediación, la directa y la indirecta. La directa no se realiza a través del mercado de valores. ¿Por qué se llama directa? Porque acá el deficitario va a conocer al excedentario. Sí, a ver, cuando digo va a conocer significa que tendrá algunas nociones, algunos rasgos, ¿no? Conocerá de alguna forma, se conocerán entre ambos. Pero principalmente me refiero a que la decisión que van a tomar ambos de relacionarse va a estar en función a criterios que ellos mismos pueden percibir. Esta transacción es de intervención financiera directa, ojo, directa, se realiza en lo que se denomina mercado de valores. Cuando hablamos de mercado de valores, hablamos de dos cosas. Hablamos de bonos y hablamos de acciones. Bonos y acciones. ¿Ya? Entonces, eh, este asunto de los bonos y acciones es el siguiente. Son documentos que emiten los deficitarios, ¿no? Para poder así poder tener dinero, ¿no? Y sobre todo financiar sus actividades de los excedentarios. Pero ¿cómo? El deficitario emite bonos y acciones, ¿no? Los excedentarios compran estos bonos y acciones y comprando ese bono de acción llenan de liquidez a los deficitarios. Ahora, ese bono y acción o acción, ¿no? Es un papel que le brinda a aquel que lo ha comprado una tasa de interés. Y esa es la ganancia que tendrá el excedentario. El excedentario sabe que prestando su capital va a tener un retorno frecuente, constante a lo largo de los meses, según lo que diga el bono, según el porcentaje de ganancia que va a darle el bono, ¿no? Y ese va a ser el rédito de su inversión. Entonces, de esta forma, el excedentario coloca o compra un bono entrando dinero a los deficitarios, ¿ya? Todo esto se hace en el mercado de valores, ¿ya? En mercado de valores. Hay dos bonos. La acción, ¿no? La acción, por ejemplo, una acción brinda patrimonio y un bono no brinda patrimonio. Es decir, cuando tú compras una acción, estás comprando una partecita de la empresa. En cambio, un bono, no. Pero ambos rinden una tasa de interés, ¿ya? Una tasa de interés. Entonces los inversionistas o los superavitarios asumen todo el riesgo, ¿no? Y compran estos bonos y acciones, mientras que los emisores de deuda, que son los que emiten estos bonos y acciones, son los deficitarios, ¿ya? Los bonos son de dos tipos, de renta fija y de renta variable. Los instrumentos financieros de renta fija son principalmente bonos, ¿ya? O sea, ganas fijo una cantidad. En cambio, una acción que había dicho que da patrimonio, aparte de eso, tiene una segunda característica, que la renta será variable, es decir, a lo largo del tiempo, ¿no? Esta acción, según el mercado de valores, según el mercado de valores diga que se fortalece o no, que gana más dinero o no, esa acción, por ese motivo, se llama de renta variable, de renta. Entonces,
en el mercado de intermediación financiera hay dos instrumentos financieros, los fijos y los variables. Los fijos son los bonos y las variables son las acciones, ¿ya? Muy bien. Chicos, necesito que dibujen este dibujito, esta segunda parte donde están los inversionistas y los deficitarios, ¿ya? Por favor, los voy a dar 5 minutitos para que lo anoten en tu cuaderno, porque aquí va a haber una pregunta. Al final vamos a hacer las preguntas y van a ver que este cuadro va a servir un montón, ¿ya? Por favor, copien, copien, no tomen foto, copien para que aprendan, para que se les quede, ya que es un inversionista y que es un deficitario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Ya, copien, por favor, copien.
Ya, continuamos. Entonces, eh, ya debería estar claro. Intermediación directa, se dice directa, porque tanto los inversionistas como los agentes deficitarios, ¿no? Es decir, los agentes superavitarios y los deficitarios, van a tomar decisiones en función a la compra o a la venta, según sea el caso de instrumentos financieros, de renta fija o de renta variable. Es más, para ver si compran bonos o acciones, van a estar muy pendientes de, sobre todo en el caso de bonos y acciones, ¿no? Sobre todo en eso, van a estar muy pendientes de la inversión o no, ¿no? De la compra o no, de la emisión o no de estos instrumentos financieros. Ese es el motivo porque es intermediación directa, ¿no? Porque hay conocimiento, hay ciertos rasgos que harán o criterios que tomarán no tanto los deficitarios como los superavitarios para poder interrelacionarse a través de estos instrumentos financieros, ¿ya? Los inversionistas o agentes superavitarios, un ejemplo de los inversionistas o agentes superavitarios, no solamente están las familias, ¿no? Que tienen mayores ingresos que egresos, sino también las AFPs, las compañías de seguro, los fondos mutuos, ¿ya? Inversionistas institucionales son denominados estos, ¿ya? En cambio, los deficitarios principalmente son empresas, ¿no? Que necesitan algunos fondos, necesitan invertir, ¿no? Y no tienen dinero. Entonces, estos agentes deficitarios o empresas emiten estos bonos y acciones a fin de financiar, ¿no? Sus propias actividades, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Ya, seguimos entonces. Seguimos. Esta es directa. Ahora, intermediación financiera indirecta. Acá sí están los bancos, ¿no? Acá sí están los bancos, las cajas, las mutuales, las compañías de seguro, ¿ya? Principalmente los bancos, ¿ya? ¿Por qué principalmente? Por una serie de aspectos, ¿no? Los bancos, a diferencia de las mutuales, están por ley obligados a devolver todo el dinero en caso de pérdida o de quiebre, ¿no? En cambio, según la Superintendencia de Bancos y Seguros, quien es que regula todos estos, no regula, bueno, regula, pero no obliga a las mutuales, a las cajas de ahorro y crédito, devolver en el caso de riesgo o pérdida, o el caso de quiebre. En cambio, los bancos sí tienen ¿no? Por ley obligado a devolver en el caso de quiebra, ¿ya? Esa es la única diferencia entre ambos. Cuando digo la diferencia entre bancos y mutuales, cajas de ahorro y crédito. En el Perú, anota por favor, hay un promedio de 17 bancos, ¿ya? Anota por favor, en el Perú hay un promedio de 17 bancos. Ahora, la intermediación financiera indirecta se dice que es indirecta porque tanto el excedentario como el deficitario no se conocen. No, sus criterios de inversión no estarán relacionados a que se conocen o no entre ellos. No, nada que ver. Para eso van a haber intermediarios financieros y estos son los bancos, ¿no? Quienes van a recibir, ¿no? Los depósitos de ahorro, ¿no? De los excedentarios financieros, ¿ya? ¿Ya? Y a esas operaciones, ¿no? Obviamente, si los excedentarios van a guardar su dinero en el banco o financiera, ¿no? Estas van a pagar, sí, van a pagar una tasa de interés, ¿no? Pero muy pequeña. ¿A quién? A los excedentarios, ¿no? Ahora, en el Perú se paga una tasa de interés positiva. Es pequeña, pero es positiva. Pero en países como en Alemania, por ejemplo, cuando viene un excedentario y quiere guardar su dinero, él tiene tasa de interés negativa, es decir,
va a tener que pagar mensualmente, ¿no? Para que el banco pueda guardar su dinero, ¿ya? A esta cosa se le llama, anota, esto es muy importante, operación pasiva, operación pasiva. Lo otro obviamente va a ser activa, ¿no? Pero la operación pasiva es cuando el excedentario guarda su dinero en el banco a cambio de una tasa de interés pequeña, pero positiva, ¿ya? Muy bien. Por favor, a los que han dibujado les va a ayudar mucho esto para que encima de ese dibujo hagan estas anotaciones, ¿ya? Preguntas, por favor, dudas, comentarios. Profesor, disculpe, ¿y justo lo que Ujú. tienen operaciones activas? ¿Cómo dices? Los que tienen operaciones activas, ¿cómo sería? Ah, ya, un momentito, recién vamos a llegar a esa parte. Recién vamos a llegar a esa parte. Ahorita estamos en operaciones pasivas. Ya, ¿alguien tiene alguna duda hasta este punto donde hemos llegado? ¿Algo que no se entienda o quiera que repita? Profesor, ¿a qué se debe que en Alemania la tasa de interés es negativa? Ah, muy buena pregunta. Lo que ocurre es que hay políticas monetarias, ya, monetarias, que es parte de las políticas económicas. Ya, las políticas monetarias son aquellas políticas que los gobernantes llevan a cabo en cada país. Entonces, cuando un país, imagínate que quiere eh, que hayan inversiones, ¿no? Que haya negocios, que se pongan, que los capitales, en vez de guardarse, se inviertan en negocios, salgan a la economía, ¿no? A invertirse, que salgan a la economía a poner eh, restaurantes, operaciones mineras, comercio. Entonces el gobierno dice, oye, un momentito, bájame la tasa de interés. Bájame la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés está muy alta, la gente en vez de hacer negocio, ¿qué crees que va a hacer? Va a ir al banco, toca la puerta y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a poner mi dinero. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la tasa de interés que va a ganar en ese banco va a ser más alta que lo que ganaría esa persona invirtiéndola en un negocio. Por ejemplo, si en un negocio por cada sol, por cada euro, ya que es lo que se gana en Alemania, voy a ganar, perdón, por cada 10 euros voy a ganar eh, 20, ¿no? Por cada 10 euros voy a ganar 20. Entonces, pero en el banco, por cada 10 euros me dan 30. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo invierto o lo dejo en el banco? ¿Tú qué opinas? Lo dejo en el banco. Claro, ¿por qué? Porque voy a ganar más, ¿cierto? Entonces, ese es el razonamiento, ese es el razonamiento. En cambio, ¿no? Por ese motivo las tasas pasivas son bajas, ¿no? ¿Por qué? Por dos motivos, ¿no? Principalmente porque de ahí va a salir la ganancia del banco, pero también porque son políticas que tienen los gobernantes, que se llaman políticas monetarias para hacer que la gente le convenga más invertir que poner su dinero en el banco. Ese es el motivo porque en Alemania, no solamente hay tasas pequeñitas, como en el caso peruano, sino hasta tasas negativas que se convierten en la posibilidad de que el excedentario deba de pagar inclusive alguito, una tasa de interés pequeña, para guardar su dinero ahí. ¿Ya? ¿Ahora sí se entendió? Sí, Una profesor. pregunta compleja, ya, ok. Un poco difícil, pero muy buena pregunta. Ya, ¿alguien más, por favor? Ya. Entonces ya tenemos intermediación directa, intermediación indirecta, ¿ya? El crédito, obviamente, es una operación financiera en el cual un agente económico que se llama acreedor presta una suma de dinero. Es decir, cuando yo soy un excedentario y presto dinero, yo me llamo acreedor, ¿ya? Y al que le presto dinero se llama deudor.
El excedentario, acuérdate, se llama acreedor y el deficitario en este caso se llama deudor. ¿Ya? Hay diversos tipos de crédito por destino, para la producción, para el consumo, ¿no? Por la fuente de crédito, el crédito bancario, es el que obviamente el que los bancos dan, crédito comercial, ¿no? Otros tipos de bancos relacionados a la producción agrícola, por ejemplo. ¿Ya? Y en el sistema financiero hay 5 instrumentos que vamos a estudiar, ¿ya? El primero de ellos, bueno, son 5. Letra de cambio, cheques, pagarés. ¿Ya? O sea, vamos a ver uno de ellos. La letra de cambio es un título valor, ¿ya? Y así es un título valor. ¿En qué sistema financiero está? ¿En el directo o en el directo? La letra de cambio, los Directo. cheques. A ver, directo. Veamos nuestro cuadro que ustedes ya han dibujado. Vamos a ver. Directo. Se realiza a través del mercado de valores. Hay una interacción directa. Directo, exactamente. El agente superavitario asume riesgo. Muy bien, excelente, excelente. Empecemos entonces. Gracias por su participación. Letra de cambio, ¿ya? Que todo esto pertenece al sistema financiero directo. Directo es porque ambos tipos de agentes, de alguna forma, sus decisiones estarán en función al conocimiento o no, o al poco, al bajo conocimiento que tienen entre sí. Por eso es financiero, el sistema directo, ¿ya? Letra de cambio, su título valor. ¿Por qué título de valor? Se le llama título de valor cuando está digamos, en el mercado de valores, ¿ya? Título de valor es emitido por una persona acreedora, ¿ya? Acreedora, acuérdate, cuando hablamos de acreedora, significa que es un excedentario, mira, acreedora. Operación financiera por la cual un agente llamado acreedor presta una suma de dinero. Si presto una suma de dinero, soy un excedentario, ¿ya? Entonces, letra de cambio, título de valor emitido por una persona acreedora, es decir, por un superavitario, que ordena a otra denominada deudor el pago de una cantidad de dinero en una fecha determinada. Se puede endosar a favor de un tercero. Entonces, lo interesante de la letra de cambio no solamente es un valor emitido por un acreedor, ¿no? Por un excedentario, que ordena a un deudor el pago de una cantidad de dinero, es decir, la devolución puede ser, ¿no? ¿No? Cuando un deudor debe dinero, el pago de una cantidad de dinero, en una fecha determinada se puede endosar a favor del tercero. Lo interesante de esto es que esta letra de cambio lo puede cobrar un tercero, ¿ya? Esto es lo más interesante de la letra de cambio, ¿ya? Cheque. El cheque también es un medio de pago por el cual el titular de una cuenta corriente o librador ordena a su entidad bancaria el librado que pague una cantidad de dinero a otra persona o empresa, beneficiario o deudor. Esto, si ustedes lo conocen, es cuando yo me permito, ¿no? Ordenar a mi banco que le paguen ¿no? Cuando mi dinero excedentario está en el banco, entonces yo emito un cheque, ¿no? Para que digamos, eh, el librador, ¿no? A través del banco, el banco le pague una determinada cantidad de dinero a otra persona. Esta persona se llama tenedor, ¿ya? Ese es un cheque, ¿ya? Pagaré. También es un instrumento financiero, es una promesa de pago, ¿no? Si yo tengo una deuda, no, yo emito, ¿no? Como deudor, emito un pagaré, ¿no? Es decir, el emisor o deudor se compromete, yo me comprometo como deudor, ¿no? A pagar al beneficiario acreedor una cantidad determinada en un plazo de tiempo, ¿no? Lo interesante también es pagaré que es transferible, ¿no? Esto lo puedes transferir a un tercero. Ya entonces, en conclusión, tenemos letra de cambio, cheque y pagaré.
Muy bien, ¿alguna pregunta antes de pasar al Banco Central de Reserva? Creo que está claro. Hoy última clase, chicos. Hoy día sí me despido. Ustedes, ¿ah? ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces la diferencia entre la letra de cambio y el pagaré es que el pagaré deudor asume de que hay posibilidad de que va a pagar en un largo plazo. Claro, esa es la diferencia. Excelente. ¿No? La letra de cambio también es un título de valor emitido por una, pues, digamos, una persona acreedora, ¿no? Que ordena a un deudor el pago de una cantidad de dinero en una fecha determinada, ¿no? ¿No? La letra de cambio, sí, yo emito mi letra de cambio para que mi deudor me pague, ¿no? Me pague mi deuda en un tiempo determinado, ¿ya? Y un pagaré, ¿no? Es cuando el emisor se compromete a pagar al beneficiario una cantidad determinada en un plazo transferible, ¿ya? Y esto es sí, en un plazo determinado y esto se denomina transferible. Ya, muy bien. Si no hay más preguntas, pasamos entonces al Banco Central de Reserva. Oh, noticia, el Banco Central de Reserva no es ningún banco, ¿ya? De banco tiene solamente el nombre, porque el banco se encarga, pues, de esta intermediación financiera. Pregunta. Si el banco se encarga de la intermediación financiera, ¿me estoy refiriendo a la directa o a la indirecta? ¿Directa o indirecta? ¿Cuál de los dos? ¿Dónde están los bancos? La indirecta. La Indirecta. indirecta, ¿ya? No te olvides, indirecta, indirecta. Ahora, acuérdate indirecta, es indirecta cuando el excedentario no conoce al deficitario, ¿ya? El banco está en medio entre los dos. Volvemos entonces, pero el Banco Central de Reserva, su principal función es la emisión de dinero, brindar información, ¿no? Y regular, ¿no? Regular, intervenir en el mercado bancario, ¿no? En el tipo de cambio, ¿no? Velar por, digamos, por la estabilidad monetaria, entre otras cosas, pero no es ningún banco, no es un intermediador financiero, directo ni indirecto, ninguno de los dos. La estabilidad principal, perdón, la finalidad principal del BCRP es preservar la estabilidad monetaria, que la moneda esté estable, que el tipo de cambio también, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva del Perú? Uno, regular la moneda del crédito del sistema financiero. Ellos son los que, ¿no? ¿Se acuerdan que yo decía que hay una tasa de interés, ¿no? Hasta hay negativa en otros países. Entonces, esa gestión, esa regularización la hace el Banco Central de Reserva, ¿no? Estableciendo tasas de interés, por ejemplo. Esa tasa de interés que influye en el valor de dinero, ¿no? En el sistema financiero se denomina, anota, tasa de interés referencial. La tasa de interés referencial en Perú, ¿no? Está en 7,25. Anota, por favor. Cuando tú entras al Banco Central de Reserva del Perú, ves, perdón, 6,25, ves la tasa de interés referencial, ¿no? Para febrero 6 del 2024 está en 6,25. ¿Qué es una tasa de interés que sirve de referencia para que los bancos pongan su propia tasa de interés? En otras palabras, 6,25 se denomina el valor del dinero o el costo del dinero, ¿no? En otras palabras, si yo me presto un sol, voy a tener que pagar al banco en promedio 6,25. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la tasa de interés, el costo del dinero está a 6,25, cualquier banco, ¿no? Cualquier banco me va a cobrar esa cantidad de interés, no si es que yo me pido algo de préstamo, ¿ya? Fíjate,
Esa tasa de interés referencial es parte de la política monetaria en gobierno, ¿no? Y debido a que ya se está controlando la inflación, de febrero, mira, en febrero del año pasado la tasa de interés referencial era más de un punto mayor, ¿no? Mayor, en más de un punto, 7,75. El año pasado se mantuvo así hasta el mes de agosto, ¿no? A mitad de año y empezó a bajar. Mira cómo bajó. En otras palabras, el costo de dinero en el Perú está bajando. Cuando entres al Banco Central de Reserva también vas a ver la inflación, ¿no? La inflación en los últimos 12 meses es 3,2%. La inflación en los próximos 12 meses es 2,64%. Y la tasa de interés de referencia, ¿no? Acá dice 3,75, que es donde más o menos debería estar. Está todavía bastante alta. Estamos en 6,75. ¿Ya? Listo. ¿Dónde encuentran esta información? En la página central, página del Banco Central de Reserva del Perú. Preguntas, por favor. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva del Perú? La principal, estabilidad monetaria, pero también administrar reservas internacionales, ¿no? Las reservas internacionales son, digamos, dinero, es dinero que, digamos, el Banco Central de Reserva guarda, ¿no? Guarda en el caso hay alguna problemática, guarda en el caso haya alguna intervención al sistema financiero, ¿no? Las reservas en el Perú en la actualidad están bastante altas, son considerables, ¿ya? Que permite intervenir, por ejemplo, en el tipo de cambio, ¿no? El Banco Central de Reserva, por ejemplo, al ver que el tipo de cambio o el dólar está muy caro, ¿no? Empieza a subir, entonces el Banco Central de Reserva, debido a que tiene reservas, sale al mercado y vende muchos dólares. Vende muchos dólares, ¿no? ¿Qué quiere decir que vende dólares? Quiere decir que inunda el mercado de dólares. Al inundar el mercado de dólares, el dólar, como cualquier otro bien, empieza a bajar. Son como las fresas, ¿no? En el mercado, cuando hay muchas fresas, ¿qué sucede con el precio de la fresa, chicos? ¿Ah? ¿Disminuye? Baja, ¿no es cierto? Cuando hay mucha fresa en el mercado, el precio baja. Y cuando hay poca fresa en el mercado, el precio sube. Entonces, ¿qué hace el Banco Central de Reserva cuando el tipo de cambio está alto? Sale a vender un montón de dólares, inunda el mercado de dólares y el precio del dólar empieza a bajar. ¿Ya? Cuando el dólar está muy bajito, un precio muy bajo, entonces el Banco Central de Reserva compra dólares, compra dólares, compra dólares, saca dólares del mercado, los dólares escasean y empieza a subir de precio. Porque, repito, los dólares se comportan como cualquier otro bien en el sistema monetario de cualquier país. ¿Ya? ¿Se entendió? Preguntas, por favor, dudas. Profesor, esa es flotación sucia, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, la flotación sucia es un término técnico que se utiliza gracias por la intervención. Es posible siempre y cuando el Banco Central de Reserva tenga reservas. Si no tiene reservas, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? Entonces, cuando el Banco Central de Reserva tiene reservas, en el caso peruano, es posible manejar el tipo de cambio con el sistema denominado flotación sucia. ¿Qué quiere decir? Que el banco no está interviniendo en el precio. El precio se forma en el mercado, pero el banco interviene de manera indirecta, ¿no? A través de sus reservas internacionales. Muy buena pregunta. Gracias. ¿Qué otra consulta más? Seguimos. Entonces, el Banco Central de Reserva, no, mira, en diciembre la tasa de interés referencial está a 6,75.
ha ido bajando, ahora estamos en 6,25 de febrero, ¿no? Del 2024. Entonces, el Banco Central de Reserva maneja junto al gobierno la política denominada política monetaria a través de tres instrumentos, ¿ya? El primero, la tasa de encaje legal. El segundo, la tasa de interés referencial de la cual ya hemos hablado o estamos hablando. Y la tercera es la que mencionó su compañero, la intervención en el mercado cambiario, ¿ya? La tasa de encaje legal, ¿no? No a diferencia de la tasa de interés referencial y a diferencia de la intervención en el mercado cambiario, la tasa de encaje legal es aquel porcentaje de dinero, ¿no? Que los bancos tienen que guardar, ojo, los bancos tienen que guardar en el Banco Central de Reserva, ¿no? Para que sirva como fondos ante una posible quiebra. Si el banco quiebra, les dije hace un rato, la superintendencia tiene la obligación de ordenar al banco que devuelva todas sus deudas, ¿ya? Pero ¿cómo hará el banco si es que quiebra? Para eso todos los bancos tienen una tasa de encaje legal que guardan, ¿no? En el del Banco Central de Reserva para estos casos, en caso de emergencia, ¿ya? Ese porcentaje se llama tasa de encaje legal, ¿ya? Preguntas, por favor, dudas. Otras dos fusiones, son tres fusiones también, o tres instrumentos de política monetaria del gobierno. Están la tasa de encaje legal, la tasa de interés referencial y la intervención en el mercado cambiario, en este caso a través de la flotación sucia. Caso peruano. Preguntas, por favor, dudas, comentarios. Profesor, somos el único país de Sudamérica que usa la flotación sucia, creo, ¿no? No, hay otros países, pero en realidad eso estará en función a la posibilidad de que el banco tenga reservas. Si es que un banco no tiene reservas, no va a poder hacer eso, ¿no? En el caso de Argentina, que no tiene nada de reservas, ellos emiten dinero, emiten. Y eso es peor porque al emitir dinero, sí, ¿no? Crean inflación, ¿no? Sí, lo que sí te puedo decir que somos uno de los países a nivel Sudamérica que tiene más reservas internacionales. Profesor, en el afán de obtener reservas divisas, creo que se menosprecia un poco el producto peruano, ¿no? Porque prácticamente regalamos, o sea, lo vendemos pero a un precio demasiado bajo para tener divisas. Claro, lo que ocurre es que las exportaciones peruanas no tienen, son primarias principalmente, es decir, no tienen valor agregado, no tienen industrialización, transformación. El mineral, por ejemplo, que sale del Perú, el oro que sale sin ningún valor agregado, ¿no? Es más, ni pisa ninguna carretera, hay una, digamos, una cañería o algo así que saca el mineral y lo lleva directo al mar, ¿no? A los buques, ¿no? Sí, ese es el tema. Muy bueno. No sé si resolví tu pregunta, tu inquietud. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, seguimos. Luego viene el sistema tributario, ¿ya? El sistema tributario, obviamente, están los ciudadanos y el Estado. El Estado financia sus propias actividades, ¿no? Que son políticas tributarias, sus actividades, ¿no? Como gobierno, y las financia a través de impuestos, de tributos que los ciudadanos como tú, como yo pagamos, ¿no? A través del Estado, ¿no? A través de eh, tres políticas que tiene el Estado o el gobierno, ¿no? Las políticas tributarias, las normas tributarias y la tercera es la administración tributaria que estará a cargo de dos entidades, ¿no? Del gobierno, que son la SUNAT y los municipios, ¿ya? Hay tres principios tributarios, tienen que ser legales,
no cofijatorios y deben tener capacidad contributiva, ¿no? Los tributos son pagados por nosotros los ciudadanos a través de impuestos, tasas y contribuciones. En impuestos hay de dos tipos de impuestos. Nosotros pagamos dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos se pagan por tener capacidad económica, es decir, es el impuesto a la renta que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, los que emitimos recibo por honorarios tenemos que pagar entre marzo y abril un impuesto directo en función de nuestros ingresos. Es decir, el que gana más paga más impuestos, el que paga menos impuestos. No por eso se dice pagos directos o impuestos directos que se pagan por tener capacidad económica. Por otro lado están los impuestos indirectos que pagamos nosotros los consumidores. Por ejemplo, cuando compramos un celular, pagamos 18% de impuesto general a las ventas. Ese es un impuesto indirecto. ¿Ya? Segundo, entre los tributos tenemos a las tasas. Las tasas se pagan, obviamente, por un ciudadano o empresa por realizar un hecho que les beneficie, ¿no? Por realizar un trámite, por ejemplo, ¿no? Por buscar un duplicado de DNI, ya, yo tengo que pagar una tasa. Pago una tasa por sacar mi duplicado de DNI. Ese es un impuesto. Pero en este caso es su pago por un ciudadano o por empresa que realiza o para realizar un hecho que le beneficiará. ¿Listo? Y en tercer lugar están las contribuciones, ¿no? Las contribuciones es un tercer tipo de tributo que surge por el hecho de que varias personas se benefician de obras públicas o la ampliación de servicios públicos, ¿ya? Resume en impuestos, ¿no? Que son los pagos obligatorios y que el ciudadano o empresa reciba algo a cambio de manera directa. Los impuestos no, a cambio no recibimos nada y son indirectos, ¿no? Los impuestos cuando pagamos al consumir. Por ejemplo, yo pago, cuando me compro un televisor, ¿no? Pago un impuesto general a las ventas, ¿no? Ese es un impuesto indirecto. Cuando yo hago consumo, se paga impuesto directo, indirecto. Luego vienen las tasas y luego vienen las contribuciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Profesor, disculpa, ¿podría volver a explicar sobre las tasas? Claro, una tasa es cuando, por ejemplo, yo pago, yo quiero hacer un trámite, ¿no? Eh, por ejemplo, legalizo una partida de nacimiento porque me voy al extranjero, ¿no? Voy ¿no? a la entidad estatal correspondiente y ellos me dicen, bueno, por legalizar tu partida de nacimiento vas a pagar 10 soles. Esa es una tasa, ¿no? ¿No? A cambio de eso sí tengo un beneficio. El Estado me da me emite una copia de este documento, me legaliza este documento y a través, no, esa es mi satisfacción, pero yo debo pagar al Estado, ¿no? Esa contribución se llama tasa. Ya. ¿Preguntas? ¿Más Ok, preguntas? muchas Bueno, gracias. ya, gracias también. ¿Más preguntas, por favor? ¿Pueden ver el video o no? ¿Pueden ver? Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. ¿Y se escuchó o no? No, No, podría ponerlo de nuevo. Em, Sí, claro.
Mi bajo nivel de inglés era un gran problema en el trabajo. Sí se escucha, profesor. Mi hermana Leti. Ok, gracias. Cada vez que usamos dinero, interactuamos con el sistema financiero de alguna manera. Es parte de nuestra vida diaria. Las instituciones financieras facilitan el movimiento del dinero en la economía. Nos permiten hacer pagos, depósitos, compras, transferencias electrónicas, entre otras cosas. Los bancos tienen dos tareas de vital importancia. Una es servir como intermediario entre los que tienen dinero y los que lo necesitan, transformando los ahorros en préstamos. La otra es mantener la liquidez, es decir, que nuestro dinero siga disponible aun cuando el banco tome nuestros ahorros y los preste para proyectos de largo plazo. En caso de que el deudor no pague, el banco absorbe el riesgo para que el ahorrador no pierda su dinero. Por eso las tasas de interés que cobran por sus préstamos son mayores a las que pagan a los ahorradores. Los bancos manejan sus riesgos evaluando a quién y para qué prestan, manteniendo una estricta vigilancia durante la vida de los préstamos. Los bancos deben estar bien capitalizados para responder a los ahorradores en caso de que no logren recuperar parte de los créditos. También deben mantener un adecuado nivel de liquidez, es decir, dinero en efectivo y activos que se puedan negociar fácilmente para enfrentar cualquier contingencia. Para garantizar su solidez, los bancos deben mantener una proporción adecuada entre liquidez y préstamos u otras inversiones. Es muy importante que se encuentren en buena forma para que los usuarios sigan manteniendo la confianza en las instituciones financieras aún en situaciones difíciles y que la economía pueda seguir operando con normalidad. La confianza y la estabilidad del sistema financiero es tan importante para el Banco de México que, junto con otras autoridades, lo vigilan de manera muy cercana para garantizar su buen funcionamiento. Esta es solo una manera en la que el banco protege el valor de nuestro dinero. ¿Me puede escuchar todavía? Hola. Sí, profesor. Sí. Ya. Sí, profesor. Vamos a ver un videito más, a ver qué les parece, ¿ya? Ahí va. Normalmente los bancos centrales modernos hacen lo que se llama política monetaria contracíclica, que básicamente consiste en reducir los tipos de interés cuando las cosas van mal y aumentarlos cuando las cosas van bien. Ya. ¿Por qué los bancos centrales bajan su tipo de interés referencial? ¿Ya? Ese tipo de interés se llama tasa de interés referencial. La baja, ¿no? Baja la tasa de interés referencial cuando quiere que los agentes económicos inviertan en la economía. En vez de que guarden su dinero, lo inviertan. No es cuando no necesitamos inversiones, necesitamos capital. Y por ese motivo está bajando la tasa de interés. Escuchen nuevamente, voy a poner esa parte. Hacen lo que se llama política monetaria contracíclica, que básicamente consiste en reducir los tipos de interés cuando las cosas van mal y aumentarlos cuando las cosas van bien. La razón es muy sencilla.
Cuando el Banco Central ve que empieza una crisis económica, pues si reduce los tipos de interés es más barato para los ciudadanos y para las empresas pedir prestado, con lo cual van a pedir prestado, van a comprar coches, van a comprar casas, los empresarios van a comprar maquinaria, van a invertir. Al comprar coches, casas, maquinaria, pues se crea una demanda. Las empresas que venden estos productos van a contratar más, al contratar más van a crear empleo, al crear empleo los empleados van a comprar en el restaurante y toda la economía se va a reactivar simplemente bajando los tipos de interés. El problema es que cuando las crisis son muy largas, como pasó en Japón, en la crisis de 1990, que todavía no ha terminado, como está pasando en Europa y en Estados Unidos con la crisis de 2007-2008, que todavía no acaba de terminar, los tipos de interés bajan y bajan y bajan y no vuelven a subir porque la crisis no se termina. Y cuando los tipos de interés bajan demasiado, pues resulta que no pueden bajar más, porque los tipos de interés tienen un límite que es cero. No se puede cobrar un tipo de interés más bajo que cero. Y ahora mismo los tipos de interés ya son muy, muy, muy cercanos a cero. Y cuando los tipos de interés son muy cercanos a cero, nos encontramos en la situación que se llama trampa de liquidez. ¿Por qué es una trampa? Porque al no poder bajar los tipos de interés más, si la crisis empeora o si no se sale de la crisis, pues la política monetaria desaparece. No se puede hacer la política tradicional de bajar los tipos de interés porque ya son lo más bajo posible. Y, por lo tanto, en este tipo de situaciones se tienen que hacer cosas alternativas. Y las dos cosas alternativas que se han inventado los economistas consisten en, uno, lo que se llama la quantitative easing, la facilitación cuantitativa, es decir, que el gobierno que el Banco Central no baje los tipos de interés, sino que imprima dinero para comprar activos, comprar bonos del Estado. El Banco Central Europeo dijo que compraría bonos españoles e italianos. El Banco Central norteamericano compra activos del gobierno norteamericano o incluso bonos de empresas, es decir, dan dinero a las empresas o al gobierno a cambio de sus bonos. Es una manera de hacer una política monetaria cuando no puedes bajar los tipos de interés. La alternativa es hacer otro tipo de políticas expansivas que no son monetarias. Y en particular, y aquí es donde el premio Nobel Paul Krugman está haciendo una gran incidencia a nivel mundial, cuando nos encontramos en una situación de tipos de interés bajísimos, casi cero, lo que debe hacerse es expandir fiscalmente la economía, es decir, hacer todo lo contrario de lo que estamos haciendo. En lugar de austeridad, tendríamos que estar haciendo expansión, según Paul Krugman. La razón es que, a diferencia de lo que pasa normalmente, hoy estamos en lo que se llama la trampa de liquidez. Muy bien. Vamos viendo ya unos conceptos más complejos, pero muy importante es ir conociendo principalmente esta parte, ya la parte que está en el PPT, ¿ya? Muy bien. Preguntas, ¿les gustó el video? ¿Se entendió más o menos? ¿Poquito? ¿Muchito? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Hola. Sí, Ya. profesor. Excelente, excelente. Habíamos dicho que un tipo de impuesto directo es el impuesto a la renta, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, la tercera categoría son personas, empresas que reciben ingresos por empresas, ¿no? En el caso de nosotros, los profesores, recibimos este tipo de ingreso, digamos, de impuesto a la renta de tercera categoría, que son personas que recibimos ingresos por empresas. De cuarta categoría, cuando yo emito recibo por honorarios, ¿no? Yo hago, por ejemplo, un servicio de profesor, ¿no? ¿No? Y por mis servicios profesionales me pagan, ¿no? Eso se llama de cuarta categoría. De quinta categoría, cuando una persona que percibe ingresos mediante un sueldo o salario, ¿ya? Por trabajar en una empresa, yo recibo un sueldo y salario establemente, entonces eso se llama quinta categoría. Y primera categoría, profesor, cuando yo no recibo ingresos por un arrendamiento o un subarrendamiento de propiedades, ¿ya? Entonces yo pago un impuesto a la renta cuando yo recibo, ¿no?, un dinero por arrendamiento.
Y finalmente, de segunda categoría, impuesto a la renta de segunda categoría, cuando yo persona o empresa recibo dividendos por ser accionista de una empresa. Cuando yo soy accionista de una empresa, perdón, recibo ingresos. ¿Ya? Eso se llama impuesto de segunda categoría. ¿Ya? ¿Preguntas? Los trabajadores independientes, por ejemplo, los influencers, pagan impuestos directos, sí, desde el año pasado, ¿no? Hay otros tipos de impuestos directos que son el impuesto predial, que sí es un tributo, no que se paga a la municipalidad por tener un inmueble, casa, terreno. Eso es un impuesto predial. Luego tenemos un impuesto vehicular, ¿no? Que es el tributo que paga el propietario de un vehículo, ¿no? Por 3 años seguidos, a partir del año siguiente que realizó la primera inscripción de registro de propiedad vehicular de la SUNCAR. Impuesto vehicular, ¿no? Impuesto a la alcabala, ¿no? Es un impuesto a las transferencias de bienes iguales. Por ejemplo, si yo voy a vender una propiedad, ¿no? Y esta propiedad, obviamente, yo la compré, ya no es nueva, ¿no? Pero igual, si yo vendo esta propiedad que ya no es nueva, ¿no? Debo pagar un impuesto. ¿Por qué? Por transferir ese inmueble y yo pago un impuesto. Ese impuesto se llama alcabala. ¿Quién paga? ¿Quién lo paga? El que va a comprar ese inmueble de segunda mano. ¿Cuánto se paga? 3% de valor de venta de ese inmueble. Si yo lo vendo a 100, ¿no? El que me va a comprar va a tener que pagar 3 soles, ¿no? Por alcabala. ¿Dónde se paga? En las notarías afiliadas para este cobro o en cualquiera de las agencias mediante cualquier medio. ¿Ya? Listo. Preguntas, por favor, dudas, comentarios, muy importante esta PPT de impuestos directos. Profesor, ¿puede volver a explicar sobre el impuesto predial? Claro, un impuesto predial es cuando yo compro una propiedad nueva, ¿no? Cuando yo tengo una propiedad usada, no hay problema, ¿no? Entonces, yo pago a la municipalidad un impuesto por tener esa vivienda, por tener ese inmueble, por tener ese terreno, ¿ya? Eso se paga a la municipalidad, eso se llama impuesto predial, por tener un predio, ¿ya? Ok, Respondí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ok, muchas gracias. Ah, de nada, de nada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Última clase, ya me despido hoy día. Espero que les haya gustado mi clase. Impuestos indirectos, ya habíamos dicho, ¿no? Está el IGB, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, que se aplica a la venta de algunos productos, ¿no? Que el Estado considera son de lujo, ¿no? Por ejemplo, la chela, la cerveza, paga impuesto selectivo al consumo. Y también hay otro impuesto indirecto que se llama arancel. Cuando yo traigo un iPhone 15, por ejemplo, debo pagar un arancel. Ya hemos dicho, el impuesto selectivo al consumo es el impuesto pagado por bienes de lujo. Luego vienen las contribuciones, que es el pago por salud, por ejemplo, ¿no? Cuando yo recibo mi sueldo, ¿no? En una empresa, yo recibo mi salario en una empresa,
yo pago obligadamente una contribución, ¿no? Por ejemplo, de salud para que me atiendan si en caso yo me enferme. Ese es el tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios, ¿no? De salud, en este caso, derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales, ¿ya? Para esa luz se paga 9%. Para ONP, que es la Oficina de Normalización Provisional, es como una AFP pero estatal, 13%. ¿Ya? Tasas, ya habíamos hablado ampliamente de tasas. Ahí tenemos los arbitrios, que son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de servicio público. Por ejemplo, el alumbrado público, ¿no? Entonces, una tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generar la prestación, ¿no? Por parte del Estado de un servicio público, ¿no? Si yo tengo alumbrado público, entonces tengo que pagar, ¿no? A través de la municipalidad un arbitrio. Para que pase la basura por nuestra casa, tengo que pagar un arbitrio. También hay otras tasas que se denominan derechos, que son las tasas que se pagan por la prestación de un servicio. Y finalmente hay licencias, que son tasas que se graban por la obtención, ¿no? De autorizaciones, ¿no? Para realizar, por ejemplo, un evento, una actividad de provecho particular, sujeta obviamente a control. ¿Ya? La presión tributaria es un indicador que nos permite saber qué tantos ingresos está recibiendo el Estado a través de nuestros impuestos, ¿no? Y la presión tributaria es un cociente entre todos los impuestos que recibe el Perú, el Estado peruano, en otras palabras, dividido entre nuestro PBI. ¿Ya? Ese indicador se llama presión tributaria, que es, ¿no? Por ejemplo, imagínate que en impuestos recibimos 1.000 soles. 1.000 soles lo dividimos entre todo nuestro Producto Bruto Interno. Profe, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Anota, por favor, es el valor de toda la producción, ¿no? Realizada en un país, dentro de las fronteras de un país, sin considerar de dónde o el origen de los factores de la producción. ¿Ya? Muy bien. Entonces está el cociente de la presión tributaria, impuestos entre PBI. Bueno, el principal organismo orientado a institución cuya actividad principal es la recaudación de impuestos es la SUNAT. Y la SUNAT tiene 4 o 5 funciones. Una de ellas es administrar los procesos de recaudación y fiscalización, controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, desarrollar programas de información, ejercer los actos de coerción, es decir, obligar, ¿no? Para el cobro de impuestos o de deudas, sobre todo de impuestos, y de sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales, ¿ya? Bueno, vamos a pasar ya al último punto, o penúltimo punto, el curso, que es el presupuesto general de la República. Vayan poniendo como subtítulo eso. Muy bien, el presupuesto general de la República, obviamente, estará en función, perdón, a los ingresos, ¿ya? Se dice ingreso fiscal porque es el ingreso del Estado, ¿no? ¿No? Y los principales ingresos fiscales son los corrientes. Los corrientes provienen de esos tributos de los que hemos estado hablando. También hay ingresos de capital, que es la venta de patrimonios.
también hay transferencias que son las donaciones y también están los de préstamos que se denominan financiamiento. Y los egresos fiscales son los egresos corrientes, principalmente son los salarios públicos, es decir, el pago a los maestros, a los policías, a los médicos, ¿ya? Esos son los salarios públicos corrientes. Y luego vienen los egresos de capital, principalmente la compra de patrimonio, luego viene el servicio de la deuda, que es el capital más interés, y la reserva en contingencia, que es un dinerito guardado para eventualidades. ¿Ya? Muy bien. Luego viene otro concepto que está la deuda pública. ¿Ya? Este concepto es o se constituye en una forma de obtener recursos financieros. ¿Quién? El Estado. ¿No? El Estado obtiene recursos financieros o cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos. Es cuando el Estado necesita hacer una actividad. Entonces, como ya no tiene más impuestos, ya no tiene más ingresos, ¿qué hace? Emite bonos. Emite bonos. ¿Ya? Entonces, con eso el Estado recibe financiamiento, pero se endeuda. ¿Ya? Ahora, hay deuda pública interna, que es la que se acuerda con las personas naturales o jurídicas, ¿no? Por lo que todos sus efectos quedan en el ámbito, ¿no? del país. Y también hay deuda pública externa, que es aquella acordada con personas naturales o jurídicas fuera del país. También el concepto de renegociación es cuando hay un acuerdo entre deudor y acreedor que busca modificar las condiciones de pagos. Eso se llama renegociación. Finalmente ya viene el comercio internacional, ¿no? Que comprende el intercambio de productos. ¿No? Recuerda, cuando un producto entra a nuestro país se llama importación. Y cuando un producto sale de nuestro país se llama exportación, ¿ya? Y el comercio internacional es el intercambio de productos entre sí que realizan los países. Causas de la comercialización internacional o del comercio internacional está que hay diferencias en las condiciones de producción. Hay otra causa principal que los países no se autoabastecen, ¿no? Hay costos diferenciados en un país versus otro, ¿no? Hay diferencia de gustos y preferencias y exceso de déficit productivo. Ya, preguntas por favor. Está pasando el avión. Ya, me pregunta por ¿no? Las preguntas, ya tenemos que resolver las preguntas. Seguimos. El comercio internacional tiene algunas ventajas, ¿no? Y elementos también. Una de ellas es que genera divisas, ¿no? Cuando hay mayor comercio internacional, el Estado, a través de impuestos, sobre todo aranceles, va ganando divisas, ¿no? Va ganando alguito y va ganando dinerito, ¿ya? Están las reservas internacionales, a través de las divisas, obviamente, son las que usa el Banco Central de Reserva para, por ejemplo, intervenir en el mercado cambiario, este tipo de cambio y los aranceles. Finalmente, hay un concepto denominado balanza de pagos, que es un registro, no es más que un registro estadístico, ¿no? Donde está la balanza de cuenta corriente, balanza de cuenta financiera, de financiamiento, de errores o omisiones y balanza de flujo de reservas netas del Banco Central de Reserva. La balanza de cuenta corriente está la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta de factores y la balanza de transferencias corrientes. Algunos datos de estas balanzas que se encuentran en el Banco Central de Reserva. Y finalmente, ahora sí, los grandes agregados económicos está el Producto Bruto Interno.
Y ahí eso lo dije al principio de la clase. El Producto Bruto Interno es como la riqueza o el nivel de ingresos que hay en tu casa, ¿no? Por ejemplo, si el profesor te pregunta, ¿cuál es la riqueza que hay en tu casa? ¿Cuál es el nivel de ingresos en tu casa? Entonces lo que tú vas a hacer es sumar lo que gana tu padre más lo que gana tu mamá, y la suma de esos es el PBI de tu casa, de tu familia. Igual eso sucede en nuestro país, en cualquier país. El Producto Bruto Interno es el valor monetario de la producción total de bienes, ¿no?, en un país, sin considerar de dónde vienen los factores productivos. Es decir, si yo tengo si Gastón Acurio pone un restaurante, ¿saben ustedes quién es Gastón Acurio? Pone un restaurante en Santiago de Chile, entonces el valor de esa producción del restaurante de Santiago de Chile, que es un factor de la producción peruano que invierte en Chile, ¿no? El valor de la producción de ese restaurante peruano formará parte del Producto Bruto Interno de Chile. ¿Por qué? Porque el valor se está generando allá, ¿no? Otro ejemplo, si KFC viene y hace un negocio acá, ¿no? ¿no? De venta de pollo, ¿no? El valor de la producción en un año de esa venta de pollo, ¿no?, corresponde al PBI de Perú y no de Estados Unidos. Por más que el factor capital sea de Estados Unidos, ¿no?, la producción está dentro de nuestras fronteras, ¿ya? Ahora, hay dos formas de medir a nivel global, a nivel país, el Producto Bruto Interno, ¿no? A través de la producción, que es la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos en nuestro país. ¿Cómo se hace eso? Sumando consumo, anota, consumo de las familias, gastos de los gobiernos, anota por favor, C de consumo de las familias, G de gasto del gobierno, I de inversión, más las exportaciones menos las importaciones. Ese es el método del consumo, es decir, va a sumar la producción del consumo en las familias, el gasto del gobierno, la inversión de las empresas, más las exportaciones menos las importaciones. Y luego viene otro método, ¿no? El método de la renta, que es el valor de todos los ingresos generados, ¿no?, en nuestra patria, en nuestro país, ¿ya? El Producto Nacional Bruto es un segundo concepto, que es el valor o la suma entre el PBI y el saldo neto de factores. ¿Qué es el saldo neto de factores? El saldo neto de factores es, digamos, el valor de la producción de los activos peruanos o de los recursos peruanos fuera del país, menos, ¿no?, el valor de la producción de los activos extranjeros en nuestro país. Es decir, en términos de nuestro ejemplo, el valor de la producción de los restaurantes de Gastón menos el valor de la producción de los restaurantes de capitales como KFC dentro de nuestro país. Ese diferencial se llama saldo neto de factores, ¿ya? Entonces, cuando sumamos el saldo neto de factores al Producto Bruto Interno, nos da el Producto Nacional Bruto, ¿ya? Anota en todo caso, Producto Nacional Bruto es igual al Producto Bruto Interno más el saldo neto de factores. Finalmente vienen los ciclos económicos, ¿no?, que son las fluctuaciones de este Producto Bruto Interno a lo largo del tiempo. Fíjate, hay 4 conceptos acá. La recuperación es cuando el Producto Bruto Interno a lo largo del tiempo, mira, acá está el tiempo, ¿no?, en el ciclo económico va aumentando aceleradamente su nivel de producción. Eso se llama expansión. Y llega al punto máximo que se llama auge. Luego viene, ¿no?, donde estamos nosotros, que es que en el tiempo nuestro Producto Bruto Interno va bajando. A eso se llama recesión. Aún el país no está en depresión, ¿no?, como por ejemplo Argentina o Venezuela. Hemos estado buen tiempo en la recesión, pero nuevamente estamos en recesión económica. Muy importante,
hablar de crecimiento económico, que es solamente valor monetario, pero también está en la economía el desarrollo económico, ¿no? Que es principalmente desarrollo en la parte social, en la parte de desarrollo, ¿no? Hay indicadores, uno de ellos para evaluar el desarrollo económico es el valor del Producto Bruto Interno entre el nivel de la población, que nos va a dar el PBI per cápita. Anoten, en el Perú el PBI per cápita es aproximadamente $7.500 al año. ¿No? Es decir, en promedio cada peruano gana $7.500. ¿Ya? Y a nivel de índice de desarrollo humano, tenemos, ¿no? Esperanza de vida al nacer, años esperados de escolaridad, años promedio de escolaridad, índice nacional bruto per cápita ajustado a la paridad del poder adquisitivo. No, todos estos son indicadores de desarrollo económico. Recuerda, economías no solamente es el crecimiento económico, sino también el desarrollo económico. ¿Ya? Las claves, ahí están las claves. Gracias por su atención. ¿Ya? Muy bien. Resolvemos entonces las preguntas. Si alguna pregunta, por favor, antes de comentario, duda, consulta, algo que no haya quedado claro, última clase. Última clase, chicos. ¿Preguntas? Ya, si no hay preguntas, vamos a resolver las preguntas del cuestionario. Para tu cuestionario, por favor. A ver, un voluntario para que lea la primera pregunta. Voluntario o voluntaria. Yo, profesor. Adelante, por favor. El Fondo Monetario Internacional, FMI, en África compite con el Banco Asiático de Desarrollo, ADB, el Banco de Desarrollo de Asia, ADB, y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Estas instituciones están invirtiendo en proyectos de desarrollo e infraestructura en África, ofreciendo financiamiento alternativo a los países africanos, al igual que el FMI. Estas instituciones también tienen como objetivo contribuir a los países africanos. A. Estabilidad cambiaria y comercio internacional. B. Cooperación monetaria internacional y desarrollo sostenible. C. Expansión del comercio y balanza de pagos. D. Reducción de la pobreza y crecimiento sostenible. E. Estabilidad económica y financiera. La respuesta es la E. Estabilidad económica y financiera en la región. Actualmente dice que los objetivos del Fondo Monetario Internacional son promover el sistema monetario y financiero estable y eficiente a nivel mundial, facilitar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los países, ayudar a los países miembros en sus esfuerzos por mantener una balanza de pagos sana y sostenible. Muy bien, gracias, señor. Usted puede leer también la pregunta número 2, por favor. Ok. Para el Perú, la expansión de las economías asiáticas más importantes en la primera década del siglo XXI se convirtió en oportunidades de exportación para los productos peruanos hacia estos mercados, así como atraer más inversiones extranjeras para impulsar el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos en nuestro país. Caso Puerto de Chancay. Para cumplir estos objetivos, el gobierno peruano firmó un tratado con... Muy bien, la respuesta es la B, ¿no? Los principales acuerdos de integración económica en los que participa el Perú con Asia son el Tratado de Libre Comercio Peruano-China, firmado el año 2009, y el Acuerdo de Cooperación Perú-Japón 2011. Ambos acuerdos tienen como objetivo fomentar el comercio, la inversión y la cooperación económica con Perú, ¿ya? La respuesta es B, libre comercio con China, ¿ya? ¿Sí? Está claro, ¿no? Está claro, ¿no, chicos?
¿Puedes leer la pregunta 3, por favor? Faltan 10 minutos todavía. Pregunta 10, perdón, 3. Ok. El Acuerdo de Comercio Regional Centrado en Mercancías de América del Sur, firmado por el Perú, que contempla tarifas preferenciales y reglas de origen para los productos originarios de los países miembros, así como la apelación e intercambio de insumos y productos entre las empresas locales, con el objetivo de mejorar su competitividad y productividad. Se denomina. Muy bien. La Comunidad Andina de Naciones es un acuerdo de integración firmado en 1969. Ya, esto se llama Pacto Andino, ¿no? Además de tener miembros como Perú y Ecuador, único acuerdo que comparten dichos países, ¿no? Perú y Ecuador, también incluye como miembros Bolivia y Colombia actualmente. Ya la respuesta es la A, Comunidad Andina de Naciones. Gracias. Siguiente pregunta, por favor, señor, ayúdeme. Pregunta 4. Profesor, ¿podría leer yo? Ah, claro, excelente, muchas gracias. Agradecer a mi amigo, ya, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, mi amigo? Luis. Ah, excelente, Luis, muchas gracias. ¿Usted, señorita, su nombre? Leonela. Leonela, por favor, adelante. Ya. 4. Entre las principales ventajas de él, tenemos que los países pueden mejorar su visibilidad y reconocimiento a nivel regional e internacional, que unifica a dos continentes, lo que puede ayudar a atraer más inversiones y a fortalecer su posición en el comercio global. Al mismo tiempo, sirve como un espacio de colaboración política y económica, lo que puede mejorar la comprensión y la cooperación entre ellos. A. Mercado Común de Sudamérica. B. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. C. Acuerdo de Cooperación de Shanghái y Cannes. D. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. E. Acuerdo de Cooperación Económica Integral. Ya, la respuesta es la B. El Foro de Cooperación Asia-Pacífico, por sus siglas en inglés, es un foro intergubernamental de 21 países, ¿no? Que se encuentran a lo largo del Pacífico, países tanto como América como la región asiática, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento económico y la integración comercial en dicha región. La respuesta, señorita, es Leonela, ¿verdad? B, la respuesta B. Leonor, disculpe. Leonela. Leonela, gracias, señorita Leonela. ¿Puede continuar con las 5, por favor? Ok, Tailandia y Vietnam son dos países que tienen relaciones diplomáticas cordiales y han trabajado juntos en diferentes proyectos económicos y políticos en el marco de un acuerdo de cooperación regional. Sin embargo, también han tenido algunos desacuerdos territoriales en el Mar del Sur de China Meridional, donde ambos países tienen intereses económicos y políticos. En general, son parte de un bloque que ha fomentado la cooperación y el diálogo para abordar estos desacuerdos de manera pacífica y constructiva, y constituir un contrapeso a la influencia política y económica de China. El referido acuerdo regional se denomina. La respuesta es la C, ASEAN. ¿Por qué? La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es una organización de países de Asia Sudoriental fundada en 1967 con el objetivo de fomentar la integración entre los países. La ASEAN está compuesta por 10 países: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya. Leonela, ¿me ayudas con las 6, porfa? Ok. La mejora de la infraestructura de transporte de un país podría promover el movimiento interno de bienes y personas y la conectividad con sus países vecinos. Para lograr este objetivo se debe financiar la construcción de carreteras, puentes, puertos y sistemas de transporte eficientes. Asimismo, estos proyectos necesitan asesoramiento técnico y conocimiento especializado para garantizar que se planifiquen y ejecuten de manera efectiva.
El organismo internacional encargado de ayudar con financiamiento y asesoramiento es A. Banco Internacional de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo. B. Grupo Banco Mundial. C. Fondo Monetario Internacional. Y D. la Foro Ajá. Económico Mundial. Y la E. Banco Internacional de Pagos. Muy bien, Leonela. Dice, una de las funciones principales del Banco Mundial es proporcionar financiamiento, ¿ya? Y asistencia técnica, no solamente financiamiento, sino asistencia técnica para proyectos de desarrollo en países de infraestructura y desarrollo. Por ejemplo, el Banco Mundial podría establecer como objetivo la mejora en la infraestructura de transporte en un determinado país. La respuesta es la B, ¿no? Grupo Banco Mundial. Grupo Banco Mundial. Leonelita, por favor, la 7. En Rapidito, por términos favor. económicos, son los países más poblados y con economías más grandes de la CAN. Estas naciones tienen sectores económicos diversificados y son importantes actores en el comercio regional e internacional. Además, ambos países han implementado políticas y medidas para fomentar la integración económica y la cooperación dentro de la región. Excelente. La resolución es, los acuerdos de integración económica son procesos largos donde los países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú van eliminando sus restricciones, dándole mayor apertura de movilidad a los factores productivos, por ejemplo, el trabajo o la mano de obra, ¿ya? Entre los países miembros. Pero hay otros países que tienen un acercamiento a este proceso en su condición de asociados. Ellos son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La respuesta es la C, ¿ya? Perú, Colombia, andina, ¿ya? Dentro de la cooperación andina. Respuesta C, ¿ya? 8, por favor, ya estamos terminando. Adelante, Leonela. ¿O alguien, si desea? Vamos, Leonela, tenemos 2 minutos. Ok, Juan tiene una pequeña empresa en el sector de alimentos, creó un servicio de suscripción de entrega que entrega productos frescos y orgánicos directamente a los hogares de sus clientes. En lugar de simplemente vender productos en un supermercado, este emprendedor puede diferenciarse ofreciendo una experiencia más personalizada y conveniente para los consumidores preocupados por una alimentación saludable. Este tipo de innovación puede ayudar a un emprendedor a destacar en un mercado altamente competitivo, constituyéndose así como un emprendimiento por A, de producto, oportunidad; B, de proceso, oportunidad; C, en marketing, por oportunidad; D, organizacional, necesidad; E, en ventas y necesidad. Excelente. La respuesta es la C, ¿ya? La C. Es decir, marketing y por oportunidad. Es un emprendedor por oportunidad, ¿ya? Ya, la respuesta es la C. 9. Terminamos, la 9. La 9, la respuesta es la E, ya chicos, la respuesta es la E, que es flujo de caja, vayan anotando por favor. ¿Ya? Y la 10, la respuesta es la D, que es programación de actividades. La programación de actividades es un conjunto de acciones y actividades planificadas y diseñadas para ayudar a emprendedores a desarrollar y fortalecer sus habilidades empresariales y mejorar sus oportunidades de éxitos en el mercado. Esto puede incluir capacitaciones, talleres, mentorías y asesorías. La respuesta es la D de dedo, programación de actividades. ¿Ya, chicos? Bueno. No sé si me ven, de todas maneras quería aprovechar para despedirme. Soy el profesor Aragaki. De verdad ha sido un gustazo estar con ustedes estos días, estas mañanas tan calurosas del verano. Ha sido un gusto estar con ustedes. Para cualquier cosa, ya tienen mi correo, ¿no? Cualquier cosa pueden preguntar en la universidad por mí. Soy Alfredo Aragaki. Que les vaya muy bien. Espero verlos pronto. Pero si ingresan, chévere, ¿ah? Me pasan la voz y lo festejamos. Un fuerte abrazo. Los quiero. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gracias. profesor. Cuídese. Felicidades. Gracias, profesor. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Suerte. Suerte ustedes también, ¿ah?
Hay que ser perseverante. Nos vemos.